dan la evaluación de gases ideales y gases reales, ¿no? Así era la cosa, ¿o no era? Solo era de los ideales, Inge. Uy, De uy, los uy. reales todavía, ¿no? Bueno, el contenido es amplio de la primera ley de la termodinámica. Ustedes van a ver que primero, o sea, hay que definir lo que es el trabajo, la energía, qué es el calor. Entonces, todas esas variables se va a definir dentro de la primera ley de la termodinámica. Bueno, en la primera parte, ustedes, yo me imagino que ya han debido llevar las definiciones de sistema abierto, sistema cerrado, aislado, todas esas definiciones que entran, ¿no?, dentro de esta primera ley de la termodinámica, las formas de calor, no sé. Entonces vamos a ver nosotros, vamos a empezar viendo lo que es el trabajo. Siempre para realizar una actividad nosotros se necesita una cierta energía, ¿no? Para trasladar un objeto de un punto a otro, entonces necesitamos una energía. Por ejemplo, si ustedes ven aquí en esta figura, nosotros vemos que el trabajo es la fuerza necesaria. Para este caso es la fuerza por la distancia que recorre, ¿no? Esto físicamente. Y bueno, la energía en este caso es la capacidad para poder realizar un trabajo. Este es el concepto general, ¿no? Trabajo en termodinámica, entonces, una interacción entre dos sistemas, tal que cualquier cambio en cada sistema y su entorno podría haberse producido exactamente con el único efecto externo a ese sistema, del cambio en la altura de una masa o en un campo gravitatorio. Aquí, cuando hay trabajo, hay una interacción entre el sistema y la parte externa, ¿no? Si, por ejemplo, hay diferentes, si el sistema realiza trabajo sobre los alrededores, el trabajo va a ser positivo y a la inversa negativo, ¿no? O sea, si el sistema realiza trabajo sobre el entorno, aquí vamos a ver la convención de signos. Ya, bueno, un poquito más allá, no nos adelantemos. Se habla mucho aquí como se trabaja con sistemas abiertos, sistemas cerrados. ¿Alguien tiene un ejemplo de sistema abierto o sistema cerrado? ¿Qué Inge, un ejemplo vaso pueden con tener café sobre eso? es ¿Qué tipo de un sistemas? abierto. Un sistema abierto. Usted se llama, me dice después ya si ha participado o no, para que lo anote. Ya, entonces aquí digamos, para entrar a este tema, ustedes tendrían que las definiciones que les ha dado ya su ingeniero en la parte de teoría, sistema abierto, sistema cerrado, los tipos de calor, entonces todo eso ya deberían tener ya un poquito de base, ¿no? Para poder ingresar a esta parte de lo que es la primera ley de la termodinámica. Se realiza dos tipos de trabajo, de expansión y compresión. Bueno, aquí le han asociado a un cilindro émbolo, ¿no? Es igual que teníamos en la parte de, por ejemplo, teníamos nuestro sistema para comprobar la ley de Boyle, teníamos un émbolo, ¿no? Bueno, es un émbolo, en realidad, si nosotros ejercemos presión sobre el émbolo, va a haber una compresión
Y al sentido, o sea, si hay mayor presión interna, entonces va a poder haber una expansión. El gas rápidamente se va a difundir. Entonces, de acuerdo a la ley de Boyle, sabemos, si se comprime, ¿qué ocurre? Si ejercemos una presión en el émbolo, se va a llegar a comprimir el gas. Entonces, hay una disminución de la cantidad del volumen, la disminución del volumen. A la inversa, va a haber, pues, si hay la presión interna de ese gas es mucho mayor, va a hacer que el émbolo se recorra un cierto espacio, o sea, se va a expandir, en otras palabras, se expande el gas. A ver, la expansión dice a una presión mayor que la inicial. Eso están de acuerdo ustedes ya con la práctica que ustedes han visto, han podido con esa simulación, han podido observar. La compresión a presión constante, el volumen final es menor que la inicial. Bueno, aquí, por ejemplo, cuando realizan ustedes los cálculos, bueno, ustedes van a realizar varios cálculos porque les va a pedir en la primera ley de la termodinámica, que es la variación interna del calor, de la energía interna, mejor dicho, es igual a Q menos el trabajo. Entonces, ustedes van a tener que despejar bien el calor o el trabajo. Entonces, ahí en los problemas les va a indicar si el gas se expande o el gas se comprime, les va a dar unos valores de trabajo. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una expansión, esto va a depender de la variable presión y el cambio del volumen. Si es un trabajo de expansión, siempre va a ser mayor a 0. Si hay una compresión, entonces el trabajo va a ser menor a 0. Entonces, estos dos datos hay que manejarlos cuando se quiera resolver algún problema. Entonces, trabajo de expansión mayor a 0 y de compresión menor a 0. Bueno, si el gas se expande, el volumen 2 es mayor que el 1. Si se comprime, es al revés. Ya sabemos que disminuye el volumen. Ahora, si el gas se expande, miren, el trabajo es positivo. Ahí en la anterior diapositiva decía debe ser mayor a 0. Por lo tanto, su valor del trabajo va a ser positivo cuando el gas se expanda. Si se comprime, entonces tenemos el valor del trabajo negativo. Ahora, por ejemplo, cuando se calcula el trabajo es la presión por el volumen, ¿no? Entonces, la presión en el sistema internacional, Newton sobre metro cuadrado, ¿a qué es igual? Por el volumen tenemos que llevarlo a metro cúbico. Entonces, nos va a dar unidades de calor, como es el Joule. Ya, entonces ahora ya trabajamos con unidades de energía. Bueno, estos tipos de trabajo no se llevarán con su profe. Y, la primera ley de la termodinámica establece entonces que la variación de la energía interna de un sistema termodinámico es igual a la diferencia del calor y el trabajo, ¿no? Q menos el trabajo. Delta de U, si ustedes ven aquí, el cambio de energía interna es delta de U. Delta de U es la variación de la energía interna del sistema que puede estar expresado en calorías o joule. Q es el calor y W es el trabajo. Ya también
ustedes si expresan, por ejemplo, el cambio de energía interna a Joule, pues todas sus otras variables también deben estar en la misma unidad. O bien toman calorías o toman Joule. O depende también en qué unidades requieran, digamos, para realizar un cálculo. Entonces, que establece la primera ley de la termodinámica, que la variación de la energía interna es igual al calor menos el trabajo producido. Ya, esta es la expresión matemática entonces. Delta de U es igual a Q menos el trabajo y sus unidades en calorías o Joule. Bueno, la primera ley de la termodinámica está referida netamente a la ley de la conservación de la energía. ¿Ya? Esto a su vez exige entonces la primera ley que se cumpla lo siguiente, esta relación. Delta de U es igual al calor menos el trabajo, al trabajo generado o ejercido. Ahora, hay diferentes procesos, ¿ya? Tenemos los procesos adiabáticos. Es aquel en el que solo hay interacción entre el sistema y el entorno en forma de trabajo. Por ejemplo, el cambio de energía interna en un ciclo es 0. Aquí hay unas características o propiedades de la energía interna. La energía interna es una función de estado. Depende de la presión, la temperatura, el volumen. Es una propiedad extensiva. ¿A qué se refiere cuando habla de propiedad extensiva? ¿Qué dicen? A ver. ¿Cuándo es una propiedad extensiva? Cuando Inge, son las que se pueden medir, como el peso. es cuando depende del tamaño, la masa del cuerpo. de la masa del cuerpo. Depende de la materia. ¿A qué dicen los demás? ¿A qué denominamos propiedad extensiva? Que depende del tamaño de la masa del cuerpo. Exacto, usted es Gabriela Garnica. Inge, yo dije eso más antes. ¿Quién ha dicho más antes? Perdón, yo estaba despachando aquí a unas. Inge, yo participé más antes. Sada y Zamora. Garnica es Gabriela, ¿no? Sí. Y el otro, Saray. Sada y Zamora. Ya. Inge, que Noemí Violeta participé. La Noemí y la María Escalante igual estaban. Choque, ¿y quién más? Yo, María Escalante. Escalante, ya. Bueno, aquí dice que la suma de la energía cinética
y potencial a nivel molecular. Puede definirse como una propiedad intensiva cuando lo definimos, dividimos la energía interna en la cantidad de moles, ¿no? Entonces, con eso ustedes están definiendo esta propiedad. Ahora, bueno, miren, aquí también, no lo puedo cambiar, aquí es menos. ¿Ya? El primer principio, entonces, de la termodinámica es el cambio de energía interna es el calor menos el trabajo, ¿no? Sus unidades en Julio. Julios o también en qué unidades puede estar dada la energía interna. ¿En qué unidades puede estar dada? Energía interna es una forma de calor, ¿no? ¿En calorías? Calorías. A ver, ustedes, Candelaria. Galván, ¿no? Bueno, en la energía interna, cuando ustedes, digamos, tienen ahí un cilindro lleno de gas, por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué tipos de energías tenemos dentro de ese sistema? ¿Qué dice aquí? Miren, la energía interna es la suma de las energías cinética y potencial de las moléculas. O sea, esto es cuando nosotros le damos, por ejemplo, ustedes tienen por ejemplo, un matraz cerrado con un cierto gas, le damos temperatura. ¿Qué ocurre con las moléculas? ¿Qué ocurre con las partículas? Hay un movimiento desordenado de las moléculas, de las partículas, y eso hace que se pueda aumentar la energía cinética, ¿no? De las mismas. Entonces, cuando tomen en cuenta también la energía digamos, interna, la energía interna es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces, en algunos ejercicios sí van a encontrar así, para complicándolos un poco el panorama, entonces van a tener, no siempre la energía cinética, ¿no? Como ustedes están viendo aquí, la energía potencial también entra en juego, ¿no? Aquí. Tipos de energía, aquí tienen la energía potencial, la cinética y el calor. La energía potencial, ¿de qué va a depender? Es la capacidad de producir trabajo, dice que posee un sistema en virtud a una posición, ¿no? De acuerdo a una referencia en su plano. La energía cinética es la capacidad de producir trabajo que posee un cuerpo en función de su movimiento, ¿no? Entonces, si hay una variación, por ejemplo, del calor o presión también, ¿qué va a ocurrir? Entonces ahí el movimiento de las partículas o moléculas va a cambiar porque es más acelerado, ¿no? El calor es una energía en tránsito de un cuerpo que va que se halla de una temperatura hacia otras, en un rango de temperatura, ¿no? Por ejemplo, es una energía, tiene que haber una diferencia de temperatura para que pueda existir esta energía, ¿no? Yo voy a partir de una temperatura inicial, entonces, si le damos calor a un agente externo, entonces va a haber un cambio, ¿no? En el sistema. Aquí hay unos problemas, pero son sencillos. Ustedes solamente miren porque después, digamos, esto es para entender el concepto nomás.
A un sistema formado por un gas encerrado en un cilindro con émbolo se le suministran 200 calorías y realiza un trabajo de 300 joules. ¿Cuál es la variación de la energía interna del sistema expresado en joules? Esa es su pregunta, ¿no? A ver, de repente la convención de signos le he debido poner, a ver, un segundito ya. Hay un convenio de signos. Aquí está. Ya, y después vamos a ir porque sin esta convención de signos, convenio de signos, no se puede hacer el cálculo. ¿Por qué? Dice, miren, este criterio de signos deben ustedes tomar en cuenta para realizar cálculos, ¿ya? Si ustedes saben que la energía interna es la diferencia entre el calor menos el trabajo, ¿no? Entonces, a ver, un segundito, por favor. Ya. Este criterio de signos ustedes tienen que manejarlo. Digamos, si se realiza trabajo sobre el sistema, el trabajo es mayor a cero, o sea, es positivo, ¿no? Pero si el sistema realiza trabajo sobre los alrededores, va a ser negativo, menor a cero. Ahora, esa es la inversa del calor. El calor, si ingresa al sistema, positivo, y si sale del sistema hacia los alrededores, es negativo. Entonces, esta convención de signos o el convenio de signos, ustedes lo tienen que manejar. ¿Para qué? Para poder calcular ustedes aquí, para poder hacer el cálculo de acuerdo a los ejercicios. Aquí, por ejemplo, ya tenían aquí un ejercicio sencillo que les decía, a un sistema formado por un gas encerrado en un cilindro con émbolo se le suministran 200 calorías y realiza un trabajo de 300 joules. ¿Cuál es la variación de la energía interna? ¿No? Al suministrar calor al sistema, ¿qué ocurre con el calor? ¿Es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, el dato de calor va a ser positivo. Y si realiza un trabajo de 100 joules, y realiza un trabajo de 100 joules, entonces se mantiene positivo o es negativo. Ya, eso depende ya cómo ustedes lo interpreten para realizar, pero con ese convenio de signo pueden hacer todos estos ejercicios. Por ejemplo, aquí dice, a un gas encerrado en un cilindro hermético se le suministran 400 calorías. ¿Cuál es la variación de la energía interna? Entonces, solamente aquí está reemplazando los datos, ¿no?
A ver, dice, un sistema, esto pueden copiárselo. Esa es una relación sencilla, quizá para las evaluaciones ya se vaya complicando, ¿no? Es una parte en realidad, ¿no? Es una parte de los cálculos. A ver, ustedes vean si está bien o está mal, ¿qué dice? La resolución está bien o está mal. ¿Se ve ahí, no le sale este cuadrito? Se ve bien, ¿no? Ay, perdón, y ahora ya. Sí se ve, Inge. Ya. Sino que me sale un cuadro que me tapa la... Yo les voy a mandar una teoría de esta primera parte para que ustedes lo lean y ya, bueno, cuando ya den una evaluación de este tema, entonces esté completa, ¿no? Eso les va a ayudar. Hay que saber todo, manejar todos los términos. Pero quizá ya, como ya han avanzado el primer tema con el ingeniero Franco, ¿no ve? ¿Todos llevan con el ingeniero Franco o hay algunos que llevan con el ingeniero Kerry? Todos con el Inge Franco. Franco. Ya. Un segundito. Bueno, el calor aquí dice es una energía en tránsito debido a una diferencia de la temperatura. El calor va a fluir siempre del objeto más caliente al de menor temperatura. El calor, dice, es una energía que traspasa los límites de un sistema termodinámico en un estado de alta densidad de energía cinética que se transfiere a otro sistema que está en un estado de baja densidad o energía cinética. Entonces, aquí el calor es una forma de energía que se transfiere, entonces, de una temperatura elevada a una de menor temperatura, ¿no? Bueno, recién entrábamos, entonces, el valor de Q siempre es positivo cuando entra al sistema y negativo si sale de él, ¿no? Está entrando al sistema, por lo tanto es positivo, ¿no? Aquí ustedes están viendo. Entra al sistema, entonces el valor de Q es positivo. Si sale del sistema, Q va a ser negativo. Y bueno, del trabajo, también es positivo y esto negativo. No, a ver, ahí debe haber algún error.
de este criterio de signos. Voy a revisar este criterio de signos. A ver, ustedes lo van a revisar. Ay, ya. Es positivo si se realiza. Saca. Si el sistema realiza trabajo, y negativo si se efectúa trabajo de los alrededores sobre el sistema. Entonces, ¿está bien este criterio de signos? ¿Qué dicen ustedes según la definición de aquí arriba? Sí, está bien. Bueno, la transferencia de calor es un mecanismo mediante el cual se transfiere energía a través de la frontera de un sistema, debido a una diferencia de temperatura. Siempre va a haber transferencias si hay una variación de la temperatura, ¿no? Porque no se olviden que el calor fluye del cuerpo más caliente al menos caliente o al que tiene menor temperatura. Entonces, hay diferentes mecanismos de transferencia de calor. Tenemos por conducción, por radiación, por convección. Bueno, si entramos a esto ya para la materia, ¿no? Porque con esto les van a matar. Mentira, fácil es. Transferencia por radiación puede emitirse desde el interior de los fluidos transparentes y sólidos. Bueno, aquí entra en juego la emisividad de la superficie. Esta gamma es la constante de Stefan Boltzmann. Tiene un valor determinado. Entonces aquí ya se les complica más la cosa para ustedes. La primera ley en un ciclo. Bueno, aquí, ¿qué nos indica? La primera ley de la termodinámica establece que durante un ciclo que siga un sistema, la integral cíclica del calor es proporcional a la integral del trabajo. Entonces, de ahí vamos a sacar que el calor es igual al trabajo. La energía interna es cero, ¿no? La energía interna es cero en un ciclo. Eso se ha dicho más antes. Bueno, aquí ya tendríamos que entrar a la definición de la entalpía, que es una cantidad de energía de un sistema que puede intercambiar con el entorno, pero eso ya lo vamos a explicar la próxima clase cuando entremos al cálculo de la constante del calorímetro, ¿no? Entonces, hasta ahí ustedes ya estarían viendo 12 propiedades o 3 propiedades de la termodinámica, ¿no? Que es el calor, el cambio de energía interna y el trabajo. Entonces, ¿qué indica la primera ley de la termodinámica? A ver, voy a preguntar a Porcel. Inge, diga. Porcel, a ver, indíqueme cuál es la definición de la primera ley de la termodinámica. A ver, voy a preguntar a otra persona que no se haya ganado el punto. Rueda. ¿Qué indica la primera ley de la termodinámica? Era de la conservación de la energía. Exacto. ¿A qué es igual el
cambio de energía interna. La primera ley de la termodinámica establece lo siguiente, que el cambio de la energía interna, ¿a qué es igual? Creo que es el calor menos el trabajo. Sí. Ya tienes 5 puntos para alguna evaluación. A ver, a otra. 2 nomás se van a ganar aquí puntos. Arenas. Sí, ¿Qué es el calor? El calor es la energía que en tránsito debido a una diferencia de temperatura entre dos sistemas. Ok, 5 puntos tiene. A ver, un hito más preguntaré aquí para alguien. A un varón ahora que le toque. A ver, Pérez, ¿cuál es la unidad del calor? ¿Y qué es no, ya he preguntado el calor. Son los joules. Joules o calorías, ¿no? Tiene 5 también. A ver, otra pregunta. Cuando se realiza un trabajo sobre el sistema, ¿el trabajo es positivo o negativo? Y a ver, voy a preguntar aquí a Moreira. El trabajo es positivo. Ya, ahora se terminaron las consultas. Bueno, entonces iremos, bueno, aquí en la primera ley yo les he indicado, bueno, no, en la primera evaluación, mejor dicho, ¿no? Que va a entrar la ley de Boyle y aparte, mientras ustedes van haciendo la primera pregunta, yo voy a ver, a Rueda, a ver, le haré una preguntita. Rueda, ¿está dispuesto a responder? Sí, ¿no? La energía cinética, o bueno, la energía interna de un cierto gas toma en cuenta, usted me va a decir verdadero o falso, toma en cuenta la energía cinética interna y la energía potencial. Creo que era verdadero, no me acuerdo muy bien. Creo, a la duda tiene 2 puntos, entonces. Uy. ¿Qué dicen los demás? ¿Era verdadero, no ve? Sí, era verdadero. La toma de Sí, energía verdadero cinética y era. Y ya se ha ganado 2 puntitos nomás Rueda. Igual valen los 2 puntos. Ya se acumula hasta el fin de semestre. Ya, entonces ahora ustedes van a sacar una hojita. Van a ir
Bueno, entonces de gases ideales nomás, ¿no? Ya. Entonces ahí hemos indicado, bueno, que va a entrar la ley de Dalton también, ¿no? Pregunta 1, ustedes vayan haciendo esto, así yo ya voy a sacar las otras preguntas. Ya más o menos ya tienen unos 10 minutos para responder a esto. Saquen una hoja y bueno, tienen que colocarse camarita, ¿no? ¿Tienen calculadora? ¿Tienen todo? Hasta que saquen todas sus cosas. Tengan calculadora. Y hasta tienen que colocarse la cámara.